Hemos llegado, como dijimos la semana pasada, al nivel 2 del entrenamiento del ministerio mutuo de los GAPS. Y esta semana nos toca la sesión 2 de 6 que vamos a ver. Está un poco larga, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Así que necesito voluntarios. Santiago 5:19, ¿quién lo quiere ir buscando? Levanta la mano. Necesitamos nuestras Biblias en este entrenamiento. ¿Quién quiere ser un voluntario? No para ahorita, se los voy a ir pidiendo poco a poco. 5:19, ¿alguien para Hebreos 3:12 al 14? Acá. ¿Alguien para Hebreos 12:15? Acá, perdón, ahorita tengo para otros, no se preocupen. A todos nos va a tocar. Déjenme ver, voy a hacer un barrido. ¿Alguien para Primera de Pedro 2, del 5 al 9? ¿Ok? ¿Alguien para Proverbios 8, 15 al 16? Acá. ¿Alguien para... Parece que ya acabamos, en un segundo. ¿Ven alguno otro por ahí? No, ¿verdad? Todos los demás ya están documentados. Bueno, la próxima me pueden ayudar. Lo más seguro es que van a seguir viniendo ejemplos así en nuestras siguientes sesiones. En fin, vamos a iniciar la lectura de nuestro estudio esta mañana. Sesión 2 del nivel 2 del entrenamiento de los GAPS. Y en esta sesión vamos a tocar el tema principal de la sesión, que es el papel o el rol del líder de un GAP. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el rol del líder de un GAP? Obviamente es el mismo de todos en un sentir, pero hay un distintivo en otro sentir. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Nos dan que el rol que debemos estar buscando en aquel persona que va a ser un líder de un GAP, tiene que tener estas tres características. Tiene que ser un líder, tiene que ser un maestro y al mismo tiempo tiene que tener un corazón de pastor. ¿Ok? Tiene que ser un líder que sepa dirigir, tiene que ser un maestro que sepa enseñar de alguna forma, ¿no? Y de alguna forma también tiene que tener un corazón pastoral para las personas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Primera de Tesalonicenses 5:14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Esa es la exhortación de Pablo a esa iglesia. Así es que vamos a ver el primer tema bajo esa exhortación. Y tiene que ver con, denme un segundo, déjenme abrir otro archivo que se me olvidó abrir, mi acordeón. Dice, los líderes de los GAPS están en la o en él, yo la María. Y la respuesta que tenemos que poner ahí en nuestros espacios en blancos, están en la línea de frente de batalla o están en el frente de la batalla, como le quieras poner ahí. Entonces, esa es la característica de un líder, ¿cierto? Los líderes siempre están al frente de la batalla, están comprometidos con la batalla, son estrategas, como de alguna forma maestros, ¿no? Que instruyen para la batalla y también son personas que con un corazón por sus soldados, que también se los procura, los protege y los anima para la batalla, ¿no? Entonces, eso queremos de un líder de un GAP. Un líder de un GAP es aquel que está en la línea de la batalla, de la línea de frente de la batalla. ¿A alguien se le ocurre un mejor término? Pero yo creo que se entiende la idea, ¿no? Es como los soldados, hay niveles de jerarquías de soldados y hay unos que siempre son los primeros en estar ahí, ¿no? En causar daño al enemigo. Esa debe ser la actitud de un líder de un GAP. Y nos da más ejemplos de cuál debería ser el perfil de este líder. Dice, el cuidado de su gente es... Entonces, es importante que lo veas como tu gente, ¿no? Que de alguna forma sí es como una extensión del liderazgo pastoral, ¿no? Tal vez no es el pastor, puede ser que tu líder de tu GAP termine siendo tu pastor, pero sí se deben de ver como una extensión de ese cuidado pastoral, esos líderes, ¿no?
Y estas son algunas de sus características. ¿Alguien quiere leer Santiago 5:19? ¿A quién le dejé? En voz alta, por favor. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, Sí, para darle el contexto. sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Okay, si alguno se extravía de la verdad, pero alguien lo regresa a la verdad, básicamente es lo que está diciendo ese versículo, pues él va a cubrir multitud de pecados. ¿En qué sentido? No en que nosotros somos los redentores, sino que más bien sabemos a dónde llevar a esa persona, a dónde necesita encontrarse esa persona, tener un encuentro con Jesús, y cuando la persona está siendo sometida bajo el señorío de Jesús, va a abundar la gracia y no el pecado. Amén. Entonces, una característica de un líder de GAP es que es preventivo. ¿Preventivo en qué sentido? En que está buscando prevenir esas etapas en donde el cristiano se puede desviar en sus placeres de la carne, ¿no? Tiene que ser hábil para identificar y prevenir a esa persona del riesgo en el que está por caer si continúa en esa dirección. Esa debe ser una característica de un líder de GAP. Vamos a la siguiente. Versículos Hebreos 3, del 12 al 14. ¿A quién se lo dejé? En voz alta, por favor. Amén. Gracias. Entonces, no nada más debe ser preventivo, ¿no? Sino que va a haber momentos en que tiene que ser intencional de sobremanera, ¿no? En su prevención. Tienes que ser intencional. Debe ser el primero que está dispuesto a traer a la atención el pecado de los demás. Con una intencionalidad que se nota. Con una intencionalidad que no da lugar a dudas que el llamado que está haciendo a la persona que se está dejando llevar por el engaño del pecado es sobre su pecado. No es su opinión, no es algo que no me parece simplemente a mí. No, su intencionalidad siempre tiene que estar reflejada o fundamentada bajo los principios que lo dominan y lo rigen, que en este caso es Dios. Entonces, cuando Dios es el centro del por qué yo estoy siendo intencional, yo voy a poder fomentar de una manera más natural esa intencionalidad que se va a notar y que todo el mundo tiene que notar, en particular la persona a la que estoy trayendo la atención, el engaño del pecado. Entonces, no es una tarea fácil, se depende del Espíritu Santo, ya lo estuvimos viendo en sesiones pasadas, pero es algo a lo que somos llamados todos, pero en particular el que tiene que poner el ejemplo es el líder de los GAPs, ¿no? Vamos al siguiente, Hebreos 12:15. ¿A quién le dejé ese texto? Hebreos 12:15. Por favor. ¿Dice algo más? Sí, porque como que... Ok, ya tiene más sentido, que anden en sendas derechas, ¿no? Entonces, básicamente esa es otra característica que tienes que tener como un líder de GAP, ¿no? Tienes que estar siempre redirigiendo a los hermanos, redirigiendo la visión, redirigiendo la motivación detrás del por qué hacemos lo que hacemos, redirigiendo a las personas cuando se están desviando del propósito por el cual existe esa reunión. Siempre tenemos que estar haciendo ese trabajo como controladores de tránsito, en donde tenemos que estar poniendo los altos, donde vaya un alto, dándole siga, donde es tiempo de que sigamos, y así. Eres un moderador, eres un controlador y alguien que tiene claridad en la visión de las reuniones de GAPS, que por lo mismo eres el policía de los GAPS, ¿no? Que las cosas no se salgan de su contexto, que las cosas no terminen convirtiéndose en
con una motivación detrás que no es la correcta, o hacer las cosas con una dirección que no nos va a llevar al objetivo final, que en este caso es ser edificados y ministrados en el ministerio mutuo, centrándonos en un currículum de púlpito que es derivado o producto de un sermón que se predicó, ¿no? Esa es parte de lo que tenemos que también estar buscando. Y esos son algunos textos, claro, que apoyan esa idea, pero hay más, sabemos que hay más. Dice, nos da un diagramita que también está padre, dice los papeles de un líder piadoso, el papel o el rol de un líder piadoso. Y aquí están, ya lo dijimos antes, es un maestro, es un líder y es un pastor. Todos en conjunto deberían de estar buscando ser no solamente cualquiera que vaya a ser el líder de tu GAP, sino tú también. Tú también deberías estar buscando ser un buen pastor de tu casa, ¿no? Ser una buena líder de tu casa, un buen líder de tu casa, ¿no? Y también enseñar, ministrar a tus hijos y a tus hermanos en Cristo. Entonces, no se limita a los líderes GAPS. Este es un diagrama que deberíamos estar buscando tener todos en nuestra vida. Dice la siguiente página, un líder piadoso es alguien que constantemente, y aquí les van las respuestas, alguien que constantemente liderea con integridad, enseña con sabiduría y pastorea con compasión. Entonces, constantemente es una palabra muy importante. Si esa persona es líder, en verdad, esto va a ser una constante en su vida. Tú en tu GAP tienes que constantemente estar modelando estos factores. La integridad, tienes que estar enseñando con sabiduría y tienes que estar pastoreando a las personas con compasión. ¿Ok? Eso es importante. Cristo era el ejemplar de cómo es que se liderea las almas, cómo es que se pastorea las almas, y no nos demanda menos a nosotros. Él quiere que le imitemos en esa labor. Entonces, funciones de líder de un GAP, la vamos a ver en la siguiente página con un diagramita. Entonces, una de las funciones es cuidar a los hermanos. Tenemos un cuidado especial. Creemos que las almas necesitan ser discipuladas. Creemos que los hermanos necesitan entender el contexto de que no han sido terminados. Hay áreas de la vida donde se necesita transformación y por ende se necesita un cuidado para que se cumplan esas tareas, esas metas. También el líder de GAP debe estar buscando facilitar ese contexto de cuidado. Entonces es un facilitador. Es alguien que se va a encargar de que otra vez el perfil o el objetivo por el cual nos reunimos no se salga del esquema y terminemos hablando, no sé, del partido de fútbol o del pecado del hermano, ¿no? No, esa persona tiene que estar poniendo los parámetros claros hacia dónde debemos de ir, hacia dónde no debemos de ir, y de esa forma facilitando que el contexto y la atmósfera que queremos encontrar en los GAPs se dé. Es un facilitador y también debe estar modelando ser un seguidor de Cristo ejemplar. Debe estar modelando todo lo que está exhortando él mismo a otros a hacer. Él debe estarlo modelando en su vida, porque no hay más poder que obre a través de nosotros que aquel que obra por el ejemplo del ejemplo mismo que uno puede provocar en los demás, ¿no? Entonces, no perfección, claro, pero sí alguien que modela de forma general eso que predica en su vida. Amén. Entonces ese es otro aspecto más que un líder, o funciones que un líder debe de tener cuando está en su GAP. Vamos a leer lo que dice: aunque los líderes de GAP no son llamados al pastorado, son una extensión del liderazgo pastoral basado en el sacerdocio de los creyentes. Y ahí nos da Primera de Pedro 2, 5 al 9. ¿Alguien que le haya tocado lo puede leer en voz alta, por favor? Sí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal
Gracias. Bueno, entonces ahí damos un ejemplo de lo que se nos pide, se nos demanda de la palabra. Tenemos la piedra angular que es Cristo, quien está edificando un templo santo para la gloria de su nombre, y nosotros somos una extensión de ese ministerio. Él es la cabeza, Él es el pastor principal, ¿no? Y nosotros somos sus colaboradores en esa tarea. Entonces, no hay jerarquías de alguna forma, simplemente todos formamos parte de un sacerdocio que nos ha sido dado por Cristo, en el cual todos somos ministros de su palabra. Y como ministros de su palabra, nuestro trabajo es pastorear a las almas. No nada más el trabajo del pastor, sino el trabajo de todos. El trabajo del pastor juega un rol dentro de la iglesia local, pero el hecho de que juegue un rol no significa que tiene una función diferente a la que todos tenemos. Todos tenemos la misma función de pastorear las almas de los unos a los otros. Y ya no quiero andar en ese tema, se supone que eso ya lo vimos en la sesión del nivel 1, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender con referente a que es una extensión del liderazgo pastoral. Y luego vamos al siguiente punto. Un líder de un grupo pequeño es alguien que modela con integridad, ya lo vimos, facilita con sabiduría y cuida con pasión. Entonces vamos al siguiente punto. Un líder que modela con integridad tiene estas características. La primera de ellas es que comunica con convicción. La segunda es que muestra el fruto del Espíritu constantemente. Y la última es que influencia a otros para que imiten a Cristo. Entonces, sí es importante que la convicción domine nuestros corazones. Si yo te digo como pastor que hay algo que tú tienes que comunicar a ese grupo, que creo que es bueno, que creo que va a edificar y va a bendecir su tiempo de reunión, pero tú no tienes la convicción de eso que te estoy pidiendo que hagas, lo más seguro es que o no lo vas a hacer, o lo vas a hacer con una mala actitud que va a demostrar que no tienes, ¿sí me entiendes? Que no tienes la convicción para que se implemente esa tarea o esa idea o ese pensamiento en los corazones de las personas. Entonces sí es importante, la convicción es parte de ser líder. Alguien que no tiene convicciones nunca debería ser líder porque nunca va a animar a otros a seguirle. Entonces la convicción sí es bien importante con lo que se refiere a ser un líder y eso modela integridad. Eso modela integridad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tus convicciones te van a llevar al punto de que siempre vas a actuar de la misma forma en las diferentes circunstancias y basado en tus principios. Si no tienes convicciones en tus principios, te vas a mover de diferentes formas según tu contexto, según te convenga. ¿Ok? Entonces queremos que los líderes demuestren integridad en que tienen convicción en la tarea que se les ha encomendado. El otro punto es que muestre el fruto del Espíritu y ya también lo hablamos. Tienes que modelar una vida piadosa. Si tú quieres exhortar al hermano por su pecado, pero tú también no estás buscando la santidad, ¿no? Es evidente que no deberías de ser un líder. Los líderes deben estar buscando la santidad, sí no ser perfectos, pero sí buscando la santidad que sea tan evidente en sus vidas que cuando la persona sea exhortada porque no está buscando la santidad, por lo menos no tenga ese reproche de decir, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres? Para decirme que tengo que poner mis ojos en Cristo si yo no veo tus ojos puestos en Cristo, ¿no? Y eso también habla de integridad, porque habla de que no hay un corazón hipócrita de doble cara, en donde pongo cargas en otros que yo mismo no puedo llevar, ¿ok? Y el último punto es el de influencia a otros para que imiten a Cristo. Pues lo mismo, eso va a provocar influencia. Entonces tú tienes que, cuando eso es verdad en tu vida, tú vas a poder influenciar a otros y ni siquiera tienes que decírselos con tu boca. Tu misma vida es un contagio que va a contagiar a los demás. A ese nivel queremos llegar, que tu nivel de influencia sea tan evidente que no necesites palabras para que otros estén buscando a Cristo de la forma que tú los buscas, ¿ok? El siguiente punto, los líderes piadosos ejemplifican la madurez y se multiplican en líderes maduros. Nada más de aquí quiero leer el Proverbios 8, 15 al 16, ¿quién le tocó?
En voz alta, por favor. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Entonces, por él, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Entonces, Dios, sabemos, la Biblia nos lo dice, Él ha instituido todas las instituciones, el matrimonio, la iglesia, todas las instituciones, los gobiernos, es algo que Dios instituyó. ¿Para qué? Para que nos podamos relacionar en sociedad, ¿cierto? Pero como tal, Él mismo es el ejemplo de cómo hacer las cosas. Él es el ejemplo de cómo gobernar con justicia, con equidad, con compasión. Y cuando yo soy el ejemplo, cuando tengo la madurez de ejemplificar una vida piadosa, ¿yo qué es lo que quiero? Que los demás imiten eso, porque eso es lo que va a traer bendición y va a ser una extensión de lo que yo soy en la vida de los demás. Entonces, el propósito de poner a alguien como líder es porque queremos que él se reproduzca en otros líderes, ¿ok? Y no vamos ya lo dijimos la semana pasada, no vamos a reproducir nada que no esté mandando un mensaje de piedad que glorifica a Dios. Sería un grave error, ¿cierto? Es como tener una iglesia que es un caos, pero queremos plantar otra iglesia. ¿Qué es lo que vamos a plantar? Caos. Caos vamos a plantar. ¿Por qué? Porque aquellos que aprendieron lo que aprendieron en nuestra iglesia van a ir y van a multiplicarlo o llevarlo, ejecutarlo más bien en su iglesia en particular, en esa iglesia que se está plantando. Entonces es la misma filosofía detrás de los líderes. ¿Por qué se pone a un líder? Porque la expectativa es que esté poniendo sus ojos en Cristo y como resultado se está esperando que otros que lo siguen también quieran poner sus ojos en Cristo, ¿no? Y eventualmente tal vez convertirse en un líder también que se reproduzca en otros. Eso queremos. Y aquí también hay algunos parámetros que definen a esa persona que está apta para que sea un líder y se pueda multiplicar. Y dice el primero es que es deferente. Es algo que lo distingue, una persona deferente. ¿Qué quiere decir esto? Que saben que su autoridad es prestada. ¿Okay? Un ejemplo de eso es simplemente diferir cuando alguien está oponiéndose en contra de alguna situación o opinión que yo tengo, y no necesariamente quiero imponer mi pensamiento de una forma que lastime a la persona. Entonces difieres a la persona y estás dispuesto a estar en un desacuerdo con esa persona sin necesariamente ser abusivo por la autoridad, recordando que no necesariamente, que esa misma autoridad que se te ha dado no te pertenecía a ti, alguien te la dio, y en eso demostrar humildad. Entonces difieres de algunas situaciones, obviamente que no comprometan el evangelio, porque cuando algo compromete el evangelio, no importa si es todo el grupo GAP el que está en contra de tu pensar, de tu sentir, tú tienes a capa y espada que estar en contra de esa situación, ¿okay? Entonces es diferente, y eso demuestra ¿qué? Pues humildad. Discierne es otro punto. La característica de un líder que debemos de multiplicar es que ve los problemas antes que los demás. Es bien importante. El discernimiento nos lo da Dios, así como todo lo que es bueno, ¿ok? Pero también tenemos que reconocer esto, que hay unas medidas de discernimiento, así como hay medidas de amor. No todos los cristianos son amorosos al mismo nivel. Hay unos que son más maduros y más amorosos que otros. Lo mismo pasa con el discernimiento. No a todos Dios les da el discernimiento. Entonces tenemos que identificar a algunos que están desarrollando ese discernimiento. Y saben, no hay un secreto en esto. No es que Dios simplemente dice, ¡tlin! A ti, ¡tlin! ¡tlin! Es la palabra la que nos da el discernimiento. La misma Biblia lo dice, que la palabra Dios nos la da para discernir del bien del mal. Entonces, si yo estoy metido en mi palabra, adivina cuál va a ser el fruto que va a provocar esa actividad. Discernimiento. Entonces, va conectado, ¿no? Y queremos tener ese tipo de personas como líderes. Alguien que discierne, es de los primeros en identificar que algo está mal con el corazón de alguien, ¿ok? Otra característica de un líder que queremos multiplicar es que es decisivo, toma decisiones y las ejecuta, ¿ok? Y yo sé que ese es el problema de los líderes, que son muy criticados por eso. Pero, ¿qué es lo que los lleva a ser decisivos? Pues que tienen convicciones claras, tienen convicciones muy fuertes de lo que creen que es lo correcto,
o de la visión que saben que deberíamos todo el mundo estar buscando, que toman decisiones que aparentemente a muchos les puede tomar por sorpresa o les puede caer muy pesado, pero un líder cuando está buscando las cosas de Dios y toma decisiones basadas en esa realidad, muchas veces va a tener que ser decisivo en ejecutar acciones a sabiendas que puede ser juzgado. Les voy a contar una experiencia y me pasó con Israel. Me dice, estoy leyendo un libro, lo tenemos ahí, de hecho es comercial también, creo que ya no lo tenemos y no lo voy a pedir. Se llama Un líder con convicciones, de Albert Muller. Y este predicador es el director del que yo consideraría el mejor seminario del mundo, y escribió ese libro, ¿no? Y él cuando llegó a ese lugar, pues básicamente llegó a una edad de 32 años, contra una institución que tenía ya años por ser pues un seminario de reputación en los Estados Unidos, y ya se imaginarán, todos los viejos lobos, dirían por ahí, lo vieron llegar y dijeron, ¿qué? ¿No? Pero a él no le importó, y él estuvo dispuesto a tomar ese cargo, y él trajo una transformación muy fuerte a ese seminario, de forma que sigue siendo uno de los mejores seminarios del mundo, y con convicciones sanas y bíblicas que equipa a hombres para la obra del ministerio. Entonces, él escribe ese libro y cuenta obviamente un poco de la travesía que tuvo que pasar y cómo es que fue juzgado y muchas cosas que tuvo que soportar, porque sus convicciones eran claras y él no se iba a mover un dedo del renglón. Y después Israel me hace su comentario, ahora entiendo muchas cosas, y no es por exaltarme a mí ni mucho menos, simplemente me animó mucho eso que me comentó. Ahora entiendo muchas cosas que hiciste en el pasado, que las entiendo ahora, y yo así yo pensé que ya las entendías, ¿no? Pero bueno, qué bueno que fue el libro el que te ayudó a confirmar esas convicciones, ¿no? Y hasta le dije, bueno, voy a traer más libros de esos y le voy a animar a la congregación a que todos los leamos, ¿no? Porque eso lo edificó a él, que te hace pensar que no te va a edificar a ti también, ¿no? Y tal vez el día que Dios te ponga en una posición de líder, pues tengas esas convicciones que un líder requiere para hacerlo, ¿no? Otra característica es que es devoto. Devoto significa que no se dan por vencidos con su gente. La devoción a eso te lleva, ¿no? A que no te des por vencido, a que no te rindas, que si ya tienes una convicción clara del por qué haces lo que haces, pones todos como diría, hay una frase en el inglés, es poner todos los huevos en el canasto, ¿no? No es que te pones algunos y algunos te quedes por acá, no, todos los pones. ¿Por qué? Porque crees en el proyecto, porque crees en que esto va a traer bendición, porque crees que esto va a glorificar a Dios. Entonces eres devoto y pones todos tus esfuerzos y tus recursos en esa tarea que sabes que te ha dado convicción. Entonces es devoto. Desarrollan a otros. ¿Qué quiere decir? Siempre están levantando nuevos líderes. Eso también es bien importante. Alguien que en verdad es líder está buscando multiplicarse en otros líderes. Porque alguien que muestra actitudes de liderazgo, pero no está equipando a otros para que sean líderes, ¿qué es lo más probable? Que nada más está buscando su propia exaltación, ¿no? Y ni siquiera está considerando la actitud de reino, en donde necesitamos que las siguientes generaciones también se equipen con las convicciones que tú tienes, para que después sean ellos los que levanten la bandera del evangelio. Entonces, un líder, cuando es un líder sano, que queremos que se multiplique, se va a querer multiplicar en otros, y entiende que eso va a requerir tiempo, también va a requerir frustraciones algunas veces, va a requerir desánimos algunas veces, pero no le va a importar, porque él entiende que su visión es más importante que él mismo, y entonces va a buscar perseverar con la gracia de Dios en esa tarea. ¿Amén? ¿Hasta aquí tienen preguntas al respecto? Pregunta. No comentario, pregunta. Si todo ha quedado claro, le seguimos. ¿Sale? Vamos a la siguiente página 3. Un maestro que facilita con sabiduría. Y aquí vamos a llenar los blancos. Dice, hace que la sea significativa. La interacción es la palabra correcta. Hace que la interacción sea significativa. El otro es, permite que a la palabra. Entonces, permite la redirección a la palabra. Es la segunda palabra que tienes que poner ahí en tu hojita. Redirección a la palabra de Dios. Y el último es, hace hincapié en la aplicación de la palabra de Dios.
Entonces, hace que la interacción sea significativa. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Si es muy buen líder y sabe llevar a las personas, pero a donde los está llevando no tiene peso sobre el tema que se está hablando o la dirección que el currículum de púlpito, por ejemplo, nos quiere llevar, pues no está siendo significativo, ¿no? Lo que queremos es que el líder sepa llevar a las personas al corazón del problema. No nada más que lideree y que lo sigan, sino que los lleve al punto, al corazón por el cual se hizo la pregunta que se hizo en el currículum de púlpito, o se hizo la exhortación que se hizo, o se animó al hermano por lo que se le animó. Queremos que el líder sea ese, que su discernimiento lo lleve a la correcta interacción y que sea significativa, que nuestro tiempo de gap, las 2 horas que vayamos a estar ahí, no sea tiempo perdido, sino que sea tiempo donde no nos queramos perder ese tiempo, porque es tan significativo y de tanto impacto para nuestras vidas que preferimos perder otras cosas de nuestra agenda de la semana con tal de no perder ese tiempo en la semana. ¿Okay? Otra característica es que permite, ya lo dijimos, la redirección a la palabra de Dios. Esto es bien importante. Un líder de GAP tiene que conocer su Biblia de tal forma que los consejos que dé estén fundamentados en los principios bíblicos, y que si alguien pasa, que llega a alguna visita o a alguien que se considere cristiano, y quiere dar un consejo que no tiene fundamento en la palabra, sino más bien es su experiencia o su opinión, tú quieres que sí sea claro en que aquí somos cristianos, y estamos abriendo esto a no cristianos, pero no significa que estamos buscando respuestas. Las respuestas ya las tenemos. Y más bien queremos influenciar a otros con las respuestas que la Biblia nos da. Y es por eso que nos vamos a redireccionar toda conversación, todo comentario, toda exhortación hacia el contexto bíblico, que sea la palabra la que nos informa todo lo que vayamos a informar a otros, ¿ok? Y el último punto es que hace hincapié en la aplicación de la palabra, que es algo bien importante, ¿no? ¿Cómo es que este texto, cómo es que esto que te está animando el hermano debe de tener un impacto en tu transformación, en tu corazón? ¿Cuáles son los pasos que deberías estar dando a la luz de esta verdad que se te ha predicado, que se te ha animado a caminar en ella? Debemos estar dando ejemplos a los hermanos de cómo luciría ahora que sabes esto, tu trato con fulanito o con sultanito, o tu arrepentimiento. ¿Cómo se debería de mostrar tu arrepentimiento? ¿Cuáles son los pasos que deberías de estar mostrando a la luz de que ya porque lo que la palabra te está pidiendo en cuanto a la transformación de tu corazón? Tiene que tener esa habilidad el líder de GAP en dar algunos ejemplos, porque a veces la persona entiende cuál es su problema, entiende lo que la Biblia demanda de él, pero no sabe cómo llevarlo en práctica en su vida. Entonces tú tienes que ser ese instrumento de gracia que lo ayude a darle ejemplos claros de cómo se camina la gracia, ¿no? ¿Cómo camino esta gracia? Ya tengo esta gracia en mis manos, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la pongo en práctica? Nosotros como cristianos debemos estar ejercitando nuestras mentes para dar esos ejemplos de vida. Amén. Dice 2 Timoteo 13, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese versículo, la mayoría yo creo que hasta no lo sabemos de memoria, pero es un discípulo fundamental de la fe cristiana. Si yo no creo que la escritura es rey, es la que domina todo lo que yo piense, todo lo que yo deje de pensar, si yo no creo eso, si no creo que es suficiente para todo, para que yo sea un hombre perfecto, equipado para toda buena obra, si estoy dando consejos con otro tipo de cosas, con experiencias, con libros de filosofía o de alguna otra corriente, entonces quiere decir que no necesariamente creo en lo que está ahí escrito. Por eso cuando alguien me dice, no, yo soy cristiano, pero doy clases motivacionales o cursos y uso principios de la Biblia, pero también uso esto, esa persona ni entiende el cristianismo. Y con eso no estoy diciendo que todo lo que está escrito allá afuera, que no sea Biblia, es malo o que no pueda ser útil. Lo único que estoy diciendo es que lo único que trae verdadera transformación, la transformación que Dios demanda de los corazones de aquellos que Él creó, es la Biblia y nada más, nada más. Entonces, esa es la convicción que nos da la misma Biblia cuando dice de ella misma que es inspirada y que es útil para todas estas cosas que acabamos de leer. Dice, los maestros sabios usan las escrituras para ayudar al grupo a saber
lo que es correcto a través de la enseñanza, lo que es incorrecto a través de la reprimienda o la exhortación, cómo hacer lo correcto a través de la corrección, ¿okay? Y cómo mantenerse en lo correcto a través del entrenamiento en la rectitud o en la justicia. Es importante esta parte, ¿no? No nada más se trata de decirle, oye, estás en tu pecado. Oye, eso que haces está mal. Y eso nos pasa mucho con nuestros hijos. A mí me pasaba, hasta que lo aprendí de alguien más, de un libro que por ahí leyó mi esposa. Este libro que mi esposa leyó ponía ese ejemplo, ¿no? De que le decimos a mi hijo, no hagas esto. Pero no le decimos qué es lo que sí tenía que haber hecho. Entonces nosotros asumimos que nuestro hijo sabe lo que tiene que hacer y que es suficiente con que le digamos, no hagas esto. Pero se nos olvida que parte de nuestro trabajo como padres es poner el mejor ejemplo. Entonces, algo que nos enseñó ese libro, y se los paso al costo por si no lo sabían, es que si mis dos hijos están agarrando del chongo por algún juguete, por poner un ejemplo, todos sabemos que los dos son culpables de esa situación. Pero todo inició con el primer comentario o el primer golpe o algo. Entonces, lo que hacemos mi esposa y yo, y obviamente esto se necesita amor por tus hijos y al mismo tiempo, primero amor por Dios, luego amor por tus hijos, y sacrificio personal es dejar de hacer lo que estemos haciendo, ir a ese lugar, llevarlos a ese punto donde inició el conflicto y decir, a ver, ¿cómo empezó todo? Ejemplifiquen, actúen las palabras que dijeron, actúen. Ok, él te contestó eso, entonces ¿tú qué le debiste de haber contestado? Y entonces ahí empieza la interacción y ellos mismos se dan cuenta que no nada más que estaban mal, sino en ese momento los estás entrenando para que sepan qué es lo que tienen que hacer la próxima vez que sean tentados a actuar como actuaron. Eso es mejor y no saben cómo ha bendecido esa tarea a mi esposa y a mí. Y también les reconozco que no siempre lo hacemos. A veces es más mi comodidad de decir, ya, quédate ahí, no hagas nada, bla, bla, bla. No, es más cómodo, ¿no? Pero en eso, ¿qué oportunidad estoy perdiendo? La oportunidad de discipular su corazón para que sepa manejarse de una forma digna de Dios, del de su Creador, la próxima vez que caiga en la tentación. ¿Ok? Entonces, tenemos que corregir, no nada más mostrar lo que está mal. Y corrección es eso, te voy a mostrar la forma correcta, ¿no? Para que la próxima vez ahora tengas menos excusa, ¿no? Y eso también nos debemos aplicar a nosotros y con nuestros hermanos. Un pastor que cuida con pasión, vamos a llenar en los blancos. Un pastor que cuida con pasión, conoce la historia de su gente, cuida de las almas de su gente y ora por las necesidades de su gente. Entonces, yo no puedo tener compasión por ti si no te conozco. Tan simple como eso. Yo no puedo decir, no, fui compasivo cuando se lo dije y no sé cuáles son sus problemas de vida. ¿Cómo sabes que fuiste compasivo? ¿Cómo sabes si no el hermano o la hermana está pasando por una enfermedad, su esposo o su esposa lo quiere dejar, su hijo lo acaban de expulsar? Yo qué sé, ¿no? Y con todo y que eso no justificara la forma en la que actuó por la que actuó, por lo menos te hubiera ayudado a tener más compasión la forma en la que ibas a traer exhortación a su vida. Y tal vez tu exhortación hubiera lucido más con un tinte de vamos a orar juntos, vamos a llorar juntos, ¿no? Para que Dios te ayude con tu problema y aparte para que también tú busques la transformación con la ayuda de Dios en el área que estoy trayendo a tu atención. Entonces, si yo no conozco la historia de mi gente, yo no puedo exhortar a nadie, no tengo el derecho, ya lo habíamos dicho antes. Yo no tengo el derecho de exhortarte como tu pastor si no estoy buscando interactuar contigo. ¿Por qué crees que es para mí tan importante las reuniones, las visitas pastorales? Por eso, porque quiero saber cuáles son tus luchas, cómo puedo orar por ti. Quiero saber las cosas que te traen gozo, las cosas que te oprimen, y de esa forma entonces yo pueda tener más compasión por ti, saber tener una mejor dirección hacia tu vida, darte un mejor consejo, ¿no? En donde trato de encarnar un poquito cuáles son tus luchas y de esa forma, como Cristo lo hizo. Él fue tentado en todas las cosas en las que nosotros hemos sido tentados, pero Él sin pecado. Él nunca pecó, ¿no? Entonces es una forma en la que también te invito a que lo hagas.
No importa si vas a ser un líder de Gap o no, siempre recuerda que la exhortación va acompañada del intimar con tu hermano. Si no has intimado, pero eres bueno tienes el ministerio de la exhortación, yo creo que estás viendo las cosas con los lentes incorrectos. El otro punto era el de cuida por las almas de su gente, que tiene que ver un poco con lo mismo que ya hablamos. Y lo último es que ora por las necesidades de su gente. ¿Cómo vas a orar? Bien y no de forma general, cuando conoces a su gente, a tu gente, cuando conoces a tu grupo de Gab, cuando de veras interactúan no nada más 2 horas entre semana y 2 horas el domingo, sino buscan relaciones íntimas y profundas en diferentes contextos donde no necesariamente nos los impuso la iglesia local. Es bien importante, ¿ok? Jeremías 3:15 dice: entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Entonces es una promesa de Dios para su pueblo del nuevo pacto, y dice que el papel o el rol del pastor tiende a ser el más desafiante. Entonces todo esto el rol del pastor es desafiante. Yo la semana pasada les confesé que si por mí fuera ya hubiera tirado la toalla, ¿no? Si no es que Dios te sostiene en estas cosas, si no es poder de lo alto lo que está detrás de cualquier pastorado, ¿no? Es una tarea, la verdad, bien difícil, donde da ganas de tirar la toalla. Y eso no es menos para ti tampoco. O sea, si tú vas a tomar una actitud en donde entiendes que tú eres un discípulo del rey, en donde eres un siervo del rey, pero también eres un sacerdote ante el rey y quieres ministrar a los santos, que son pueblo del rey, también de alguna forma tienes que estar buscando este sentir que los pastores deben de estar buscando. Un pastor es desafiante porque las ovejas vagan, y todos vamos a vagar, no todos aquí nadie es miembro porque es perfecto, para empezar. Creo que eso ya lo sabemos, ¿no? Si somos miembros es porque hemos entendido que no somos perfectos, entendemos también que debemos estar buscando la perfección que es Cristo. Ese es el estándar, nunca lo vamos a lograr, sí, pero eso no nos da excusa para no caminar en el estándar, tampoco, ¿no? Entonces las ovejas van a vagar, recuerden, somos una iglesia donde unos están cojos, otros están tuertos, otros están moribundos, y todos vamos caminando hacia la misma meta, ¿ok? Y por lo mismo de que no hay perfección en nuestra conducta, en nuestro sentir, la mente de Cristo no está 100% aquí en esta mente, yo voy a pecar contra ti, tú vas a pecar contra mí, y vamos a vagar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando eso suceda? ¿Vamos a tirar la toalla o vamos a agarrarnos del espíritu de la palabra para que nos ayude a perseverar en nuestras relaciones? ¿Okay? Otra cosa es que el pastor se distrae, tú te vas a distraer, así como yo a veces me distraigo. Tal vez ya te pasó, yo estoy seguro que todos tienen algo que señalar en contra de mí, de algo que debía haber hecho y no hice, y está bien, no estoy diciendo que me jacto en eso. Oren por mí para que crezca en eso que crees que debía haber hecho, pero es parte de mi naturaleza caída. La misma gracia que te predico domingo a domingo es la misma gracia que yo necesito para caminar con Cristo. Entonces eso también te va a suceder a ti, ¿no? Tú también te vas a distraer de algunas cosas. Entonces es desafiante por lo mismo. No es el pastorear o el rol del pastoreo no es un evento ni una tarea, es un proceso. Eso me gusta, ¿ok? No es un evento, no es una tarea, es un proceso, es algo a largo plazo, ¿ok? Es algo que requiere de tiempo, de esfuerzo, de dependencia, de que haya una interacción mutua. Es algo difícil. Las relaciones humanas son difíciles, y son más difíciles cuando pensamos que tendrían que ser más fáciles porque ya hemos confesado a Cristo. Y sí, hay un sentido en el que sí, son más fáciles porque ahora es Cristo el que nos acompaña, pero eso no las deja de hacer difíciles. Seguimos siendo pecadores en necesidad de gracia. La gracia que nos salvó es la misma que necesitamos para ser santificados, y es la misma que nos va a llevar a gloria el día que Cristo venga. Amén. Dice, el trabajo de un corazón pastoral es altamente relacional y requiere de entender el corazón de Dios por su gente. Esto también me gusta. No se trata de que cómo yo te veo, cómo yo debo de asimilar tu conducta, tu persona, tu forma de ser. Es cómo Dios ve a su gente. Cómo Dios los trajo, cómo los ve primero que nada como sucios pecadores.
como ovejas sin un pastor, como sus enemigos, dice Romanos 5:8. A pesar de que tú eras su enemigo, Cristo murió por ti. Así te ve Jesús. Entonces, cuando yo juzgo a los hermanos, los debo de juzgar permeando mi mente con todas esas verdades de cómo Dios nos juzga. Primero que nada nos juzga listos para la ira, pero en su misericordia no nos da ira, nos da gracia. Entonces, cuando yo juzgo el pecado de los demás, debo de juzgarlos con ese mismo sentir. Si tú eres listo para la ira, como yo lo era, pero Dios me demanda que te dé gracia. Y debo estar esforzándome en las formas en las que yo voy a comunicar que eso es verdad de mí para ti, y no nada más comentarlo. No, yo tengo que ser misericordioso. Sí, ¿eso qué cambia? No cambia nada. Debo de estar buscando formas prácticas de mostrar que en realidad creo que debo de ser misericordioso. Amén. Y es difícil, es desafiante, pero es parte de nuestra labor. A menudo el discipulado es la habilidad que menos se enseña. Y eso es verdad. Es más fácil dar una clase de teología profunda, ¿no? De lo que significa con el griego y con el hebreo, ¿no? Y nada de eso necesariamente es lo que me va a hacer un buen discípulo de Jesús. Al contrario, puede alimentar más mi ego, mi arrogancia, mi orgullo. ¿Ok? El verdadero discípulo es aquel que practica las cosas que Jesús practicaba. Los frutos son la evidencia de que en realidad estoy siendo discipulado. ¿Okay? Entonces, eso es algo que no se aprende empíricamente, es algo que tenemos que enseñarnos los unos a los otros. ¿Okay? Y parte de esa enseñanza es mi más grande discipulado de mí para ti. ¿Sabes cuál va a ser? Mi santidad. Que yo esté buscando la santidad. No mi sermón de esta mañana con todo y que Dios lo pueda usar en el poder de su Santo Espíritu, pero ese no es mi más grande discipulado de mí para ti, o sea, de mi persona. Es mi santidad, que tú puedas ver a Cristo en mí de tal forma que tú quieras imitar el fruto que Cristo produce en mí. Y lo mismo de mí para ti. El más grande discipulado que tú vas a tener para tu pastor, no pienses que porque tú no te paras todos los domingos en este púlpito, tú no me discipulas, tú me discipulas. Puede ser para bien o para mal. Y el discipulado que yo voy a buscar en ti es ver tu ejemplo de vida y devoción para Cristo. Y eso me bendice y eso me hace querer perseverar y querer rendir más y más mi vida por el nombre de Jesús, cuando yo veo tu ejemplo de vida y cómo tú asimilas la palabra de Dios. Amén. Y de esa forma nos enseñamos los unos a los otros también. Dice, tenga cuidado de no sobreenfatizar un rol o un papel, tenga cuidado de no lidiar de una manera que inicie un club de admiradores. Es bien importante, otra vez, el líder de GAP, su trabajo es conectar el GAP con la iglesia local. Si su trabajo es hacer su propia iglesia de su GAP o tener una plataforma, eso va después. No, si a alguien le hace falta alguna hoja, les pido perdón, acérquense a Mireya, ella tiene hojas extras. Yo hice un mal trabajo en la impresión y los puse en aprietos al acomodar, pero si no, de todos modos en internet la van a tener correctamente toda la enseñanza. Entonces, tengamos cuidado como líder de GAP de no estar formando mi grupo de admiradores, ¿ok? Eso ya desgraciadamente tuvimos varias experiencias en los GAPs pasados o en la sesión pasada. No estoy dispuesto a que vuelva a pasar esta vez. Entonces, sí me voy a procurar no ser yo un líder de GAP para yo poder visitar los diferentes GAPs y ver cuál es la cultura que se está estableciendo en ese GAP. Si la cultura que yo alcanzo a discernir es que el líder de GAP es el maestro y se está convirtiendo en el ídolo de los que están reunidos en el GAP, cuidado, yo ese líder voy a hablar con él en amor, pero sí lo voy a exhortar a que no haga eso. Porque lo que estamos buscando es que esa persona sea una extensión del ministerio de la iglesia, de forma que esté animando a todos los de su grupo de GAP a amar la iglesia local, amar a otros grupos de GAPs, amar a su pastor. Eso es lo que debe estar pasando con cualquier líder de cualquier ministerio y en particular los GAPs. ¿Ok? Otro es que tenemos que tener cuidado de no solo estar impartiendo un estudio bíblico para adquirir conocimiento. Esa es otra cosa que también detecté en los GAPs pasados. No, ya lo habíamos dicho antes, pero otra vez, no importa cuántas veces digas algo, podemos seguir en el error.
Los gaps son los grupos de ¿qué? Por eso les puse ese nombre bien intencional. No los quise dejar como grupos pequeños o grupos de casa, porque eso se puede convertir en todo menos en lo que queremos buscar. Somos grupos de aplicación de la palabra. Si la palabra no se está aplicando en nuestras vidas de forma práctica en esos grupos, si lo que se está buscando no es impactar nuestras vidas con lo que se predicó el domingo para que lo que yo escuché se convierta en algo práctico y visible, piadoso de corazón en mi vida, ese gap no sirve. Si lo único que hizo ese gap fue aclarar lo que el pastor dijo mal o hizo mal, o otra interpretación que yo escuché de Spurgeon o de algún teólogo famoso, si ese es el trabajo del líder de gap, no debería ser un líder de gap. Entonces, quiero que lo sepan ustedes por las dos cosas, por si te toca ser un líder de gap o no. Tu trabajo no es darle una interpretación más adecuada de lo que no hizo bien el pastor, ¿no? Claro que si hice algo muy mal y es evidente que lo tienes que sacar a la luz, date un tiempecito ahí rápido, pero no es la plataforma. Mejor espera que termine el gap, tal vez, aclara esa situación y lo que sea. Pero antes ven conmigo, porque puede ser también que lo más seguro es que si yo ya hice un estudio de más de 8 horas para ver lo que significa el texto y tú nada más porque piensas que lo hice mal, quieres corregir, lo más seguro es que el que estás más eres tú, porque no nada más es mi interpretación, sino que yo voy a otras fuentes para ver si mi interpretación es la correcta. Entonces, eso es bien importante. No es un estudio, es la aplicación de ese estudio, ¿ok? No se desvíe en el pastoreo de un grupo de apoyo para la recuperación clínica. Este también es bien importante. Los gaps no son un grupo de conocimiento teológico donde todos venimos a inflar nuestras mentes con la escritura, y tampoco es un grupo de apoyo en donde simplemente como Alcohólicos Anónimos o grupos de motivación personal que hay allá afuera, ¿no? Donde venimos simplemente a apapacharte y a que no te sientas mal de tu pecado o por el pecado de los demás. No, queremos llegar al problema del corazón, ¿no? Y eso solo lo podemos hacer ¿con qué? Con la palabra que es viva y que es como una espada de 2 filos y que discierne las intenciones del corazón, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa que no se asemeje a esa verdad es un simple grupo de apoyo y eso no lo queremos. Eso, no estamos dispuestos a pasar 2 tiempos de nuestras vidas para hacer un trabajo que puede hacer mejor Alcohólicos Anónimos o alguna dependencia del DIF. No queremos eso. Queremos que la palabra sea rey y llegar al origen del problema, no ver el problema por encima. ¿Okay? Eso es lo que nos diferencia de los grupos de apoyos. Por último, el siguiente lleno de los blancos dice que 3 requerimientos de un discípulo o de un líder de un gap que hace discípulos. Entonces son 3 características. Si tú vas a ser discípulos, estas son 3 Cs, apréndete las 3 Cs de un líder de gap. Y la primera es carácter. Entonces, con respecto al carácter, dice: el carácter piadoso es un prerequisito de todo líder cristiano. Bueno, ya no quiero andar en el tema, creo que ya quedó claro esa parte. El otro es competencia, una creciente competencia que facilite el crecimiento espiritual. Ok, esto de la competencia es bien importante. ¿Cómo puedo ser un líder que me multiplique cuando entiendo cuáles son mis límites en medio de la labor que hago? ¿No? El líder de GAP no es el consejero bíblico que tomó un doctorado en consejería, ¿no? Tampoco tal vez tiene el conocimiento que los ancianos de la iglesia tienen. Entonces, sí debe estar bien consciente de cuáles son sus habilidades, sus capacidades, para saber hasta dónde puede ayudar y hasta dónde puede ser competente. Si la persona cree que es la respuesta a todos los problemas de todos los santos, pues yo creo que esa persona no debería ser un líder de GAP, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que saber hasta dónde son sus límites, su conocimiento, sus competencias, ¿ok? Hasta dónde él es la persona indicada para dar seguimiento a tal o cual situación. Y si no entiende eso, no debería, ¿ok? Sí es bien importante y es una característica de ese líder, la competencia. Y el otro es el compromiso. Un compromiso con la autoridad de las Escrituras y de la iglesia local. Ya también lo dijimos. Si la Escritura no es rey en ese lugar, si la persona está dando su consejo, es cómo es que Dios me ayudó a mí a vencer mi pecado y dar mi ejemplo y lo que yo hice, no que nada de eso sea malo, pero eso no es el fundamento por el cual yo estoy llamando a la persona a la transformación. Siempre debe ser la palabra de Dios
Lo demás simplemente puede apoyar, lo demás que yo le pueda decir podría aportar o apoyar a reforzar eso que la palabra ya de por sí dijo que es ley y que es verdad. ¿Okay? Entonces, siempre partamos de ese punto. ¿Cómo la Biblia me informa? ¿Cómo mi ejemplo de vida te puede ayudar? Si la Biblia si empiezo al revés, lo más seguro es que no voy a terminar en la Biblia y voy a empezar a dar un énfasis más en las formas. ¿Ok? Carácter. Entonces ya hablamos de algunas cosas, o más bien nos va a definir más con referente a cada uno. Carácter. Permanece en Cristo y su palabra, demuestra amor auténtico y redentor por los demás, exhibe integridad en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, su oración es regular y ferviente, su servicio es un acto de sacrificio desinteresado. Eso es algo que acompaña el carácter de un líder de GAP. Y nos dan Hebreos 13:7 que dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Entonces, cualquier hijo de Dios debería estar buscando imitar el carácter de un hijo de Dios que le modela piedad. Todos deberíamos estar haciendo eso. Los celos no son malos, ¿sabes? Cuando están bien enfocados. Si yo soy celoso de tu carácter, porque veo que tu carácter se alinea a la voluntad de Dios, ¿ese es un celo malo? No. Dios dice que Él es un Dios celoso, que Él no va a permitir que otros dioses ajenos nos postremos ante ellos. ¿Es malo que Dios sea celoso? No. Es bueno porque Él quiere que toda la atención venga para Él. De la misma forma, nosotros debemos ser celosos en el carácter de los demás, querer que ese carácter también se vea en nuestras vidas. Este ya es en otro contexto, pero el celo no es malo cuando está bien dirigido y cuando tiene que ver con glorificar a Dios con nuestras vidas. Amén. Bajo el compromiso también nos da algunos puntos para evaluarnos, ¿no? Es la persona que entiende esto adopta el papel de un creador de discípulos, fomenta el ministerio recíproco, se compromete a la multiplicación de discípulos basada en la madurez, encarna los preceptos de los unos a los otros en el pacto social, apoya y se somete al liderazgo de la iglesia. Ahí está otro. ¿Me salté uno? Perdón. El de competencia, ¿verdad? Bueno, competencia. Busca oportunidades para capacitarse, voluntariamente busca que lo asesoren y lo aconsejen, crece en piedad a través de la rendición de cuentas amorosas, muestra disciplinas espirituales en su día a día, se esfuerza por tener relaciones sanas. Entonces, el estándar es muy alto, ¿cierto? Y no estamos esperando la perfección, también no se me espanten, pero sí es importante poner ahora sí como dicen, las cartas sobre la mesa para que sepas a qué le tiras si quieres ser un encargado de GAP o si se te da esa función dentro del cuerpo. Y también para que los demás sepan qué esperar de ti. Y también te animen, no necesariamente te descalifiquen en el momento, hay que ser pacientes los unos con los otros, pero sí te animen a buscar el perfil que ya se nos dio en el entrenamiento, ¿no? Y que con la oración, la perseverancia y el acompañamiento mutuo podamos crecer los unos y los otros. Y bueno, ya por último, ya no nos dio tiempo de llevarlo, así que se los voy a dejar de tarea. Esta es una herramienta que nos deja el autor para la evaluación del creador de discípulos. Y básicamente lo que se nos pide es que contestemos de la forma más auténtica, de la forma más transparente este cuestionario, que al final hagas tus sumas, ¿no? Y que de esa forma, hasta el final, viene un cuadro de dónde estás parado según la calificación que obtuviste, cuál podría ser la evaluación que el mismo cuestionario hace sobre tu perfil, para que sepas dónde estás parado y también sepas hacia dónde tienes que caminar. Entonces, yo te animo a que te lo lleves de tarea, lo contestes en tu casa. Digo, aquí no vamos a hacer la de policía, cada quien decide si lo va a hacer o no, pero si les imprimí las hojas es porque hay una expectativa, ¿no? Gastamos tinta, gastamos papel y es importante para los GAPs. Es importante aún para ti, en tu liderazgo de tu casa, de tu oficina. Todas estas cosas también te sirven para la vida y la piedad allá afuera, no nada más aquí en el contexto de iglesia local. Entonces yo te animo a que los contestes, te evalúes, leas la descripción que te dan basado en el puntaje que obtuviste, y de esa forma ores.
ores. Ajá. Completes la evaluación y ores, y hagas también la última parte donde dice: prepárense, tomen unos minutos para usar la herramienta de evaluación del creador de discípulos y así poder calificarse como líder. Compartan sus resultados con otras personas y discutan brevemente algunas de las formas en las que podría mejorar en sus áreas de debilidad. Complete la evaluación del creador de discípulo por su cuenta, identifique sus fortalezas, debilidades, comparta a otros lo que ha aprendido en las áreas que se necesita crecer. Eso ya está, ¿verdad? ¿Está repetido? No. Planea una manera de aprovechar sus fortalezas y mejorar sus debilidades. Entonces, ahí al final te deja esas líneas para que tú mismo, después de que has llegado a conclusiones claras de dónde estás parado, te pongas tus metas, ¿no? Y reconozcas: esta es una debilidad, esto es algo a lo que ahora soy consciente y me han revelado que tengo que trabajar, y de qué forma puedo compartírselo a otro para rendirle cuentas y que me ayude a caminar en esto, a perseverar en esto que ya se me mostró. ¿Ok? Entonces vamos a orar, pero no sin antes tomar unas 2 o 3 preguntas que alguien tenga sobre el tema. ¿No preguntas? ¿Todo quedó muy claro? Bueno, qué bueno. Pues vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo. Te pedimos aún por los que no pudieron estar aquí, que escuchen el mensaje, Señor, que entiendan que esto es bien importante, Señor, que entiendan que esto les va a traer bendición de sobremanera, no solo en sus vidas, no solo en su iglesia, sino aún en sus diferentes contextos y entornos, Señor. Padre, reconocemos que somos inadecuados, que somos débiles, que necesitamos mucha gracia para alcanzar el estándar del carácter que se requiere de cada uno de nosotros, Señor, Padre. Pero también sabemos que el poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que ahora obra en los corazones de tu pueblo, y es por eso que tenemos la confianza de seguir avanzando y perseverar, sometidos a ti, Señor, para que seas tú el que haga la buena obra que iniciaste en nuestras vidas, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas, bendícelos en su día y que ellos busquen glorificarte, aún poner en práctica estas cosas, no esperando a que llegue el tiempo de los gaps, sino a partir de ya, en sus familias, con sus hijos, con sus hijas, con su esposa, con su suegro, con su suegra. Padre, no dejes que nos engañemos de pensar que estamos aprendiendo lo que es correcto, pero no estemos haciendo lo que nos demandas en medio de esa realidad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Que pasen buena tarde.